En este proyecto de matemáticas se llevaron a cabo las siguientes actividades mediante el análisis estadístico de una tabla de datos pediátricos de crecimiento infantil tomados en visita a un centro de salud de la localidad de Comodoro Rivadavia con el objetivo de aplicar y reforzar los conceptos de estadísticas vistos en la teoría. Luego de haber corregido los IDs erróneos que había en la tabla, se utilizó la opción quitar duplicados de Excel sobre aquella columna de IDs donde se pudo obtener el número de niños que asistieron al centro de salud, el cual fue de 1444, donde habían 713 niñas y 731 varones. Una vez utilizada la fórmula así fecha para obtener las edades de los pacientes en días, se comenzó a filtrar los pacientes por edades para así obtener los gráficos por año, donde 360 días es igual a un año, y por meses, donde 30 días es un mes. Se pudo observar que hay mayor cantidad de pacientes en el primer año, así como en los primeros meses de vida. Se utilizó la fórmula contar sí sobre los IDs repetidos para obtener la cantidad de visitas de cada paciente y se calculó el promedio, el cual fue de 4,79. Una vez que se obtuvo la cantidad de visitas de cada paciente, se utilizó el filtro menor o igual a 720 días y con la cifra obtenida se calculó el promedio, el cual fue de 5,27. Utilizando el filtro mayor a 720 días, se obtuvo la cantidad de visitas de los pacientes mayores a 2 años y se calculó el promedio, el cual fue de 2,15. Con los promedios obtenidos se puede demostrar que en los primeros 2 años de vida hay mayor cantidad de visitas que después de los 2 años. Establecieron un rango de edades para filtrar la cantidad de visitas que hubo y su respectiva frecuencia, la cual se obtuvo a través de la fórmula contar sí sobre las visitas. Lo mismo se realizó con las visitas discriminadas en meses, desde el primer mes hasta los 24 meses. Con los gráficos obtenidos se pudo concluir de que en el primer año hay mayor variedad de número de visitas y que al tener más edad comienzan a ir con menos frecuencia, siendo más los que van una vez al pediatra que los que van 10 veces. Como el crecimiento de los niños varía de acuerdo al sexo, lo primero que se hizo fue dividir a los pacientes entre niños y niñas y se filtraron los datos hasta los 720 días para pasarlos a diferentes tablas. Para realizar la curva de crecimiento de peso y edad para niñas, se filtraron los datos del peso de acuerdo a los rangos de edades y se calcularon los percentiles con ayuda de la fórmula percentil. Se fue completando la tabla hasta que se obtuvieron todos los datos necesarios para insertar un gráfico de dispersión con líneas suavizadas y se acomodaron las curvas de acuerdo a los datos. Se realizó el mismo procedimiento con la altura y BMI de las niñas, así como los datos de los niños. Una vez que se compararon las curvas de crecimiento con los estándares argentinos, se pudo concluir que al comparar el percentil 50 no hay gran variación y que tanto las niñas como los niños se encuentran en un buen peso, altura y BMI. En esta actividad se filtraron los datos mayores a 720 días y al igual que en el punto anterior, los pacientes se separaron por sexo. Se calculó el BMI de los pacientes con la fórmula peso sobre altura al cuadrado y se procedió a realizar los gráficos de dispersión entre peso y BMI, altura y BMI y perímetro craneal y BMI. De acuerdo a la comparación del R2, se puede concluir que el peso en ambos sexos es quien predice el BMI, ya que el R2 es más cercano a 1. Se tomó como población a aquellos niños que fueron 2 veces o más, siendo 1044 como los casos posibles, y de esos niños se filtraron a los que fueron 5 veces, siendo 73 como los casos favorables. La probabilidad dio como resultado 0,069. En este caso se tomó a aquellos niños que fueron solamente 2 veces, siendo 267, y es por ello que la probabilidad da 0, ya que no hay niños que hayan ido 5 veces. Se filtraron los datos del peso de niños y niñas por separados en tablas diferentes, utilizando un rango de edad de 690 a 700 días, es decir, 30 días antes de los 2 años y 30 días después de los 2 años. Se procedió a cargar los datos en StatKey y allí se comenzó a generar muestras aleatorias hasta llegar a las 2000. La media poblacional otorgada por los docentes de cátedra queda entre los intervalos de confianza y por lo tanto los niños no presentan bajo peso.